de nuevo con ustedes. Nona, estábamos hablando del 155, de la posibilidad de aplicar el 155, de que es un arma más que tiene el gobierno para todo esto. Legítima, democrática, ponderada. ¿Tú crees que la va a aplicar? Yo creo que no, vamos, que no la aplicará, y yo eso también lo entiendo, si no tiene el firme compromiso de lealtad de Ciudadanos y del PSOE. Yo creo que lo tiene. De lealtad yo creo que no. ¿Tú crees que no? Bueno, Pedro Sánchez ya ha dicho que el 155... Por ejemplo, Ciudadanos yo creo que sí que lo tiene. Sí, pero también puso peros al 155, ahora yo creo que ya estará dispuesto. Pero es que, señores y señoras, aplicar el 155 no es llevar al ejército a Cataluña, no es entrar violentamente en ningún sitio, es primero un acto jurídico que nace de la judicatura, en virtud del cual el gobierno puede suspender, puede adoptar la decisión de tomar competencias que pongan en peligro sin disolver la autonomía, sin suspenderla, dejando a los que cumplen su misión en sus puestos. Y van a seguir funcionando los colegios, y van a seguir funcionando todo, pero yo me pregunto qué hace con algo tan concreto como que crean la Hacienda catalana en esta ley, ¿qué tal? Bueno, ya la crearon y luego ya se les dijo que no, el estatuto, en fin, pero bueno. Cuando le están diciendo trabajadores, porque ahora ya no estamos hablando de políticos, el otro día hablaba un empresario y decía, es que mis propios trabajadores me amenazan y me dicen, a mí me ingresa usted el dinero en la Hacienda catalana, porque el dinero es mío. Y fíjate tú, ¿qué hace este señor? Claro, dice que, claro, yo me veo, no lo voy a ingresar en la Hacienda catalana, no lo voy a ingresar. Pero alguien tiene que ampararme. Entonces, ¿tú crees que se va a esperar al 1 de octubre? ¿Para aplicar el 155? Sí. Hombre, yo no sé si se tiene la evidencia, a lo mejor se tendrá que hacer ese mismo día. Porque si los mozos de escuadras o los directores de los colegios o los alcaldes de Cataluña desobedecen, ¿qué hacemos con ellos? Por eso digo yo, es mi pregunta. Yo supongo que llegado a un extremo muy gordo, hay una cierta tranquilidad al ver la rotundidad y la contundencia con que se afirma. A mí me tranquilizaron mucho unas palabras de Rivera, que dijo, no va a haber referéndum. Por la información que tengo, que es mucha, puedo asegurarles que no va a haber referéndum. Entonces a mí eso me tranquiliza muchísimo. Bien. Muchísimo. Yo creo, mira, hace un par de días hubo en Madrid precisamente unas conferencias por parte de los editores, de los libreros, y cito esto porque yo creo que es interesante hablar del tema de la educación, y ellos decían que un mismo texto de historia, les obligan las 17 comunidades autónomas a hacerlo diferente. Sí, sí, claro. Y ellos tienen que vender. Ahora, ¿eso cómo se corrige? Pues declarando ilegales esos textos y dando ya redactado, y dando un redactado que lo haga un consejo de sabios, lo que usted quiera, que yo no digo que lo haga el gobierno, en el que se respeten las líneas generales de la historia de la península ibérica, fíjate lo que voy a decir, antes de que se le llamase Hispania, que ya es ir al tiempo atrás, que hace muchos siglos, que hace todos los siglos que se le llama Hispania, y a la que perteneció todo el mundo desde tiempo inmemorial. Entonces yo creo que eso tiene que ser una cuestión absolutamente prioritaria, porque incluso, mira, yo no quiero asustar a nadie, pero yo misma me sorprendí con las interpretaciones que aparecen en Wikipedia de algunos pasajes de la historia de Cataluña, que realmente parecen como, tú coges eso, lo seleccionas, cortas y pegas, que es lo que le encanta a la gente manipuladora. La gente manipuladora corta y pega, no coge un discurso de Ortega, que puso los puntos sobre las íes en muchas cosas, y los reproduce unos trocitos que le interesan, y eso es lo que se hace en muchísimos colegios de Cataluña. Y lo digo, mi nieta con 3 años asistía con los ojos abiertos a cómo la monjita, que era una monjita, era un colegio concertado, le hablaba a su madre y le decía, a la niña solo le puedo hablar en catalán, porque es que, temblando la monjita,
Y te estoy hablando... De hace años. De finales del siglo pasado, de los años... No, del 2000, porque mi nieta aún no cumplió los 20 años. O sea, bueno, del 2000, sí, tiene 19. O sea, en plena era Pujol... y de Pascual Maragall, Y de Pascual Maragall. Y de Pascual, porque esos también tendrán que explicar algún día qué es lo que hicieron, y Montilla, que decía con la boca grande: yo mando a mis hijos al colegio alemán porque el catalán ya se lo enseñamos en casa. Ay, claro. Y los que no hablan, todos, mira, ya no hablo ni siquiera de los que tienen la obligación, que son todos los que nacieran o no viven en Cataluña, sino de la cantidad de inmigrantes cuyos hijos les cuesta un trabajo enorme avanzar, porque por circunstancias culturales ya les cuesta el castellano, ya les cuesta todo, y los empantanan con unas exigencias que no son de recibo. A los niños hay que ir a su ritmo, y la base de esto es que tú te escolarices en tu lengua materna, y que sea, y la lengua materna no la confundamos con la lengua cooficial. La lengua materna es la de cada uno, la que le hablan en su casa, y a partir de ahí, y los que son su lengua materna el catalán, que se escolaricen en catalán. Eso, o en definitiva, pues también darle a los padres la libertad, ¿no? Pero de verdad, que hacer de la lengua un arma política es lo más vil que existe, porque yo es que adoro el gallego, es que de verdad me encanta. Incluso tengo estos nietos míos que dicen: a ver cómo se dice en gallego, una cosa que les encanta, y mi nieta María siempre dice: ¡ala vai!, que es una frase que me encanta, es una pequeña cosa, pero, y bueno, ellos no han vivido en Galicia, pero tienen esas raíces de sus abuelos, de su madre, que es ferrolana a tope, que también las tendrán de Cataluña porque nacieron allí, aunque no vivieron muchos años. Pero hay cosas que seguramente, la mayor sobre todo, pero si ya la monjita temblorosa por eso te digo, estaba diciendo entonces, aquí solo se puede hablar en catalán... Entonces, ¿qué me van a contar a mí? Y... no sé si nos quedó algún flequito de esto. Si no, quieres... lo que sí no, hablábamos de los libros de texto, yo te digo cuál es la solución, porque además esto es por ley, Sí. Ya es por ley. Sí. Pero eso ya ¿Cuál es la solución? Les obliga a que, pues lo que yo te decía, que no es por ley que se constituya una comisión para redactar unos textos cuyas líneas generales, mire usted, las líneas generales son estas. Y ya sé que si me están oyendo algunos, porque a mí se me dijo, la historia, también cada uno, una compañera tertuliana, a la que además aprecio y valoro muchísimo, que es del bloque, y es una persona extraordinaria, pero me dijo, é que a historia tampouco é única, cada un pode ter a interpretación que queira. Pues mire usted, sí, pero la guerra de secesión de Cataluña, que hubo un episodio en el 1640, la que ellos llaman guerra de secesión, la famosa conmemoración de la Diada, sí, es una guerra de sucesión a la corona de España. Además, una guerra europea, en la que se formaron los bandos. Bien. En la que unos apoyaban a los Austria, Archiduque a la dinastía, exactamente, y otros apoyaban a los Borbones, que reinaban en Francia. Y Cataluña apoyaba al archiduque mayoritariamente, muy mayoritariamente, aunque no unánimemente, porque consideraba que era una garantía mayor para la defensa de sus particularidades, de sus fueros, por así decirlo, porque venía de un imperio en donde había distintos estados, etc. Pero es que también había en Castilla, en Andalucía, en Aragón, facciones de grupos que apoyaban al archiduque Carlos también. En España la guerra de sucesión fue una guerra europea en el contexto europeo. Y en España fue una guerra civil en la que perdieron los partidarios del archiduque Carlos y triunfaron los partidarios de Felipe de Anjou, de la dinastía que reinaba en Francia, que eran los Borbones. Y además, para más INRI, es que la guerra se terminó en gran parte porque el archiduque Carlos perdió la condición que más les interesaba a los europeos, que era la de mantener
el equilibrio europeo y no darle una gran preponderancia a Francia con otro rey Borbón en España, etc. En el momento en que el archiduque es ya heredero, porque no era cuando litigaba no era heredero de nada. No, era heredero, pero no era titular. Efectivamente. Bueno, entonces cuando muere su hermano y él pierde esa condición y es nombrado, el archiduque Carlos es nombrado primero, bueno, jefe, rey, sí, que no me salía la palabra, luego emperador, pues ya a Europa pierde, dice, uy, pues cuidado. Tenemos otro problema, claro, que son se va a formar otro bloque muy poderoso, claro. Y tal. Y entonces, como Felipe no era heredero de Francia, además, porque Felipe vino a España, pero no era del fin de Francia, no era heredero cuando lo nombraron. Y entonces ahí terminó la guerra con consecuencias negativas, eso es cierto. Y es curioso, porque ahí arranca la celebración de una diada, que yo creo que es la primera diada que celebra una derrota, además una derrota con flecos tremendos. ¿Por qué? Porque mira, porque hubo, ¿cómo te diría? O sea, ese grupo, los catalanes estaban dispuestos a todo, como ya había pasado en la revuelta del 40, con tal de ese grupo, digamos que importante, ¿no? Porque entonces no podemos hablar ni de nacionalismo, ni de catalanismo, ni de nada. Eran los defensores de los fueros, porque el catalanismo nace a finales del siglo XIX, por lo tanto no podemos hablar de eso, ¿no? Hay episodios tremendos. Llegaron incluso a colocarse bajo el dominio del rey de Francia para que les ayudara a, digamos, como a rechazar. Bueno, fue en una época anterior, ¿no? Entonces aquí se confunden muchas cosas, hay una violencia desatada y todo es muy triste, como para conmemorarlo con una celebración que además te digo una cosa, la diada nace en 1980, o sea, el Día de Cataluña, la diada como Día de Cataluña la proclama el Parlamento catalán en 1980. O sea, que es de antes de ayer. Sí. Otra cosa es que siempre el 11 de septiembre... bueno, pues fuese pues como el Corpus de Sangre y tantas otras cosas de acontecimientos violentos en Cataluña, siempre bajo digamos, como no justificación, sino este motivo de que hubo etapas en la historia. Es cierto que yo creo que de manera poco inteligente se intentó negar lo que era una evidencia histórica, que son que los territorios, los pueblos tienen sus usos, sus costumbres, su lengua, y eso es perfectamente compatible con un proyecto común. No hay por qué negar. Pero un poco antes incluso, la zona de Cataluña, antes de pertenecer a la corona de Aragón, sí, está considerada por el emperador Carlomagno, cuando todas, como la marca hispánica. No, es que, bueno, si quieres empezamos por ahí. Es que el arranque es alucinante. Cataluña no existió como tal Cataluña en la época previa a eso que estás contando. Cataluña, y eso también es muy sencillo y tiene que quedar claro, eran una serie de condados independientes, propios además de la época feudal y en fin, y de los años medievales en los que los señoríos eran fortísimos y eran los que tenían el dinero y marcaban al rey lo que tenía que hacer, porque si no, no le pagaban la guerra, es decir, eso es así. Pero era un conjunto de condados que ni siquiera eran unos más importantes que otros. Eso fue posterior, exactamente cuando se crea la marca hispánica, que es cuando se produce la invasión de los bárbaros, como se dice, de Europa, y Carlomagno crea un territorio fronterizo que delimitaba qué es lo que pertenecía al imperio carolingio de Hispania, y en donde empezaba el Andalus. Por tanto, porque ya cuando se crean la marca hispánica ya habían invadido la península ibérica los musulmanes. Entonces es ahí cuando por una serie de vicisitudes se inicia la supremacía del condado de Barcelona sobre el resto de los condados catalanes. Pero nunca fue ni un reino, nunca,
era Principado de Cataluña, y recibe el nombre de Cataluña ese territorio al que también estaban incorporados los territorios del sur de Francia, que son el Rosellón y la Cerdaña, que luego fueron tan discutidos, etcétera, y que eran, es lo que reivindican hoy también los nacionalistas, los independentistas, los secesionistas, que me gusta más eso, que vamos, que Francia, ya has visto cómo se ha puesto cuando han visto que quemaban la bandera francesa, vamos, se va a admitir esa discusión en Francia. Y entonces, esos son una serie de condados, punto, que adquieren. Cuando llega la revolución, digamos que, más que la revolución, que eso es más tardío, pero hay una prosperidad, Cataluña es un territorio extraordinariamente rico, con posibilidades enormes y eso. Bueno, pues se va afianzando la supremacía de Borrell o de Berenguer, o en fin, Ramón Berenguer, etcétera, y ellos astutamente son condes, porque el título se lo da el propio Carlomagno, Ajá. Sí, el condado como tal, y en principio ni siquiera era hereditario. Después el condado se hace hereditario en los sucesores hasta que ya, pues cuando se produce la unión con Aragón, que sabes además, que también conviene saberlo, es que no me quiero enrollar mucho porque si no la gente dice, uy, ya se inventa. No, pero viene muy bien porque sabemos muy poco. Bueno, sigue, cuando se produce la unión con Aragón, no es que Aragón invada Cataluña, no es que se produzca una guerra. No, es por algo tan simple como un matrimonio. Un matrimonio. Es decir, el conde Ramón Berenguer se casa con Petronila, heredera de Aragón, y así. Y pasan no a unificarse los reinos, cuidado, Los reinos conservaban sus fueros, sus costumbres, en fin, todas sus instituciones, pero era el destinado, el marido de Petronila, el Ramón Berenguer IV, claro, era exactamente el destinado, Ramón Berenguer, era el destinado a dar el heredero para los dos estados, no los dos reinos, que Cataluña no era un reino, el que era un reino era Aragón, y estaba compuesto de 3 estados, Cataluña, Aragón y Valencia, al que luego se crea el Reino de Mallorca también, pero bueno, en fin. Sí. Pero esto no se incorporó como reino, repito, nunca fue un reino independiente. Y en esa permanencia en la corona de Aragón, eso es así, hasta que hay un acontecimiento histórico absolutamente fundamental, que es que se murió, en fin, sucedió Ramón Berenguer IV, se produjo esa unificación con el mantenimiento de los fueros, de las instituciones. Tendrán que disculparme si alguno de nuestros telespectadores ve que a lo mejor puede haber una pequeña confusión al querer hablar de muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Pero creo que tiene bastante rigor lo que estoy diciendo. Aquí hay un hecho definitivo, que es la muerte del rey de Aragón, Martín el Humano, sin sucesión. Y es entonces cuando se produce una de las cosas que más me gustaba siempre explicarle a mí a mis alumnos, el compromiso de Caspe, que es la reunión de unos representantes de los 3 estados para buscar cómo se resuelve ese problema. Y se reunieron en Caspe el tiempo que hizo falta hasta llegar a una solución consensuada. Y digo que porque este es un acontecimiento definitivo, porque de una manera, no digo democrática, pero sí muy parecida a lo que sería un proceso democrático. Hablar de democracia entonces, porque eran comisionados representantes de los 3 estados los que tenían que ponerse de acuerdo, y gana Fernando de Antequera, que era de la dinastía castellana de los Trastámara, hermano de Juan II. Claro, entonces, a partir de ahí es cuando, una vez que hereda Aragón Fernando el Católico y se casa con Isabel de Castilla, lo mismo que había hecho Cataluña con Aragón, lo va a hacer Aragón con Castilla. Y en Aragón estaba incluido Cataluña también. En consecuencia, ese es el proceso y vuelve a producirse por una cuestión matrimonial, que inicialmente también el reino de Castilla y el reino de Aragón, y eso sí que es una cuestión absolutamente básica,
también conservan sus fueros, sus instituciones. Incluso los reyes son reyes de Castilla y rey de Aragón, pero no se produce la unificación, no se produce la unificación de los reinos. Hasta tal punto es así que a la muerte de la reina Isabel, Fernando se retira a sus estados de Aragón y ahí vive como rey y se casa con Germana de Foix con la intención de dar un heredero a Aragón, porque tiene miedo de que luego se pueda producir la sucesión de Felipe el Hermoso, que ya era lo que le faltaba, o sea, que sucediese, como de hecho así ocurrió. Lo que pasa es que se murió a tiempo, muy joven, ¿no? Y entonces él, que era un hombre súper inteligente y además un diplomático de categoría, porque claro, todos podemos hablar aquí del siglo XV, que es del que estamos hablando, pensando que estamos en el día de hoy. Miren, no hay peor error histórico, y también se lo decía siempre a mis alumnos, que analizar la historia pasada partiendo de lo que hoy es. Mire usted, hay que tener perspectiva histórica y decir que hay cosas que nunca debieron hacerse ni siquiera en aquella época. Pero voy a decir una cosa que me decía mi profesor de Derecho Civil, porque yo cuando terminé, dejé el Congreso de los Diputados, me parecía que tenía mucho tiempo, luego demostré, me matriculé en la universidad para hacer Derecho, y como nos decía el profesor de Derecho Civil, o Penal, ya no, creo que era de Derecho Civil, decía, no, era el de Penal, yo creo, decía, la ley del talión, digo porque el de Civil no, porque el de Civil también me dijo otra cosa, que era ferrolano, por cierto, y eso, y es magistrado, Pablo Sande, también otra cosa maravillosa que no la olvidaré nunca, que me dijo él, que me dijo a mí, no, que nos dijo a la clase. Pues decía el profesor de Derecho Penal, es que la ley del talión fue un gran avance, porque era garantista. Nos garantizaba a todos que si tú cortabas un brazo a otro no te iban a matar, te cortaban un brazo. Esto, claro, analizado hoy es una verdadera barbaridad, pero en su momento, en las circunstancias en las que se vivía, en donde por robar una vaca te mataban, pues no dejaba de ser un adelanto que por robar una vaca te pusieran una pena de que tenías que devolverle esa vaca. La vaca era garantista, claro. Claro, entonces ¡ay, qué barbaridad! No, mire usted, cada etapa histórica se analiza en su contexto, porque si no fuese así, tampoco podríamos hablar de la inmensa aportación de Roma a la cultura, al derecho de Occidente, a la política, etcétera, porque al final fue un imperio dominador, en fin, pero bueno, no vamos a entrar en esas profundidades, ¿no? Entonces, yo creo que analizándolo con la perspectiva histórica, habrá cosas que nos parecen terribles porque reinaba la barbarie, eso es así, hasta que la cultura se fue expandiendo, el derecho empezó a proteger a los individuos, desapareció el absolutismo, el poder absoluto del rey, y se mediatiza a través de que van naciendo cortes y parlamentos en los lugares de Europa entera, incluida España, que ya en el medievo hubo cortes. Las Cortes de Aragón seguían teniendo su funcionamiento, aun cuando estaba unificada con Castilla, y había cortes en Castilla, y en fin, y también tuvieron sus cortes otros estados, otros territorios de España, pero avanzamos despacio. Luego hay avances mucho más rápidos, pero destruir el régimen feudal y el absolutismo no fue una cuestión de es una evolución intelectual y de todo tipo, o sea, fenomenal. Pero no, y dime una cosa, entonces estamos ya con Isabel y Fernando, estamos ya con que Cataluña siempre fue lo que fue, siempre fue lo que fue. Luego nos encontramos con Felipe V, con la diada que siempre fue lo que fue, la conmemoración de una derrota, de una guerra civil. Cataluña, al que iban todos los políticos, y la guerra fue una guerra de sucesión, incluso, fíjate, y solo voy a dar una pincelada, la figura de Rafael de Casanova, que es el líder de la diada, es cierto que fue pues un hombre defensor de los fueros, de las leyes, etcétera, pero su propia familia dice que era un gran español y que él no quería la independencia, que lo que defendía era la afirmación de la singularidad de Cataluña, la defensa de su lengua, de sus fueros, etcétera.
pero unidos con España, que es lo que muchos catalanistas defendieron durante muchísimo tiempo. No eran secesionistas, también había secesionistas en el seno del catalanismo. Pues claro que sí, claro que sí. Pero no era... Pero Rafael de Casanova no fue ejecutado. Es que de verdad, Rafael de Casanova murió de persona mayor, escondido porque se lo dieron por muerto. Me parece muy bien porque fue para evitar que a lo mejor lo ajusticiaran o lo que fuera, ¿no? Porque pero Rafael de Casanova era notario. Sí, y Rafael de Casanova, después de ser notario, estuvo, cuando ya se consiguió, aquello se tranquilizó, resulta que se fue a su notaría. Claro. Y luego estuvo 20 años más, no claro, lo mató nadie, 20 años murió, más. claro. Pero es más, 20 años más, cobrando la pensión que le correspondía como notario por parte del propio Felipe V, que era contra quien él había luchado. No pasaba nada, se había arreglado el asunto. Mira, es curioso porque con estas pinceladas históricas, que yo creo que las anécdotas le gustan mucho a la gente, ya en la crisis de 1640, que fue cuando de verdad estuvo en peligro, aunque vayamos hacia atrás, supongo que no importará, es la crisis de la unidad. Porque se produce, Portugal era de España, formaba una unidad política con España, ¿no? Entonces se inicia un movimiento separatista en Cataluña, en Portugal, y eso en cierta medida contagia también a los catalanes, porque la verdad es que se produce un proceso muy centralizador y muy negador en la época de Felipe IV, del conde duque de Olivares, etcétera, y muy centralizador de lo que es la realidad jurídica de España, que era época para afianzar la autoridad del rey, para, bueno, pues que la supremacía de las instituciones castellanas llegase a establecerse en casi todos los territorios, etcétera. Y ahí, pues claro que se cometen tropelías. En todos los sitios, cuando haces una política de este tipo, pues puedes, y de hecho se cometen tropelías. Y es curioso porque, por ejemplo, el conde duque, en una carta que yo he tenido, bueno, porque están en los archivos, no por otra cosa, tú te vas al archivo de Simancas o a cualquier otro menos conocido y tienes acceso a estos documentos, ¿no? En donde el conde duque de Olivares le recomienda a Felipe IV que se fomenten los matrimonios entre castellanos y catalanes, porque de esa manera los hijos ya tendrán como una raíz común, ¿no? Pero luego ese proceso se abortó, porque además es cuando te decía, pero se abortó porque como se veían impotentes los catalanes para derrotar al ejército castellano, y sobre todo, que esto es una cosa que se olvida también, y perdóneme, pero hay cosas que no se pueden dejar de decir, Cataluña vivió una situación privilegiada siempre desde la unificación, pues la unificación no, sino desde la unidad con Castilla. Porque Cataluña ni pagaba impuestos para las guerras, ni para las cosas, también, claro. Ni pagaba impuestos, ni aportaba tropas a los ejércitos de Castilla, a los tercios, por ejemplo. Claro, pero cuando la situación agobia a los tercios con las guerras en las que participó España en Europa, etcétera, el mantenimiento del imperio, de lo que nos iba quedando del imperio, etcétera, pues, y se intenta poner impuestos y leva de soldados y en fin, pues ahí eso se une también, fue el elemento detonante, siempre las crisis, como pasa ahora. Siempre. El elemento detonante de estos brotes es muchas veces una crisis económica. Claro, porque la gente empieza a encontrarse mal, necesita dinero, Claro, aquí, no digamos la corrupción, porque en Cataluña esto les viene de perlas para tapar la corrupción, para tapar la ineptitud para abordar la crisis, etcétera. Ahí fíjate que llegan a ponerse a nombrar hasta al rey de Francia, pues conde de Barcelona, bueno, ya no me acuerdo si era el título, pero bueno, en fin, aceptan subordinarse a Francia. En 1640. Cuando ven que el comportamiento del ejército francés es mucho peor que el comportamiento del ejército... Pero están casi 8 años perteneciendo a Francia, y se dan cuenta de que les dan más que una estera, y que les exigen más, y en ese momento vuelven Entonces, bueno, se produce ya por fin el sometimiento y tal, y vuelve a unirse y tal, pero ahí de la historia hay que aprender. Y luego hay otro punto importantísimo, rebelión, 1934. Bueno, eso da para un programa solo, la República. Pepa. No sé el tiempo que tendremos. 2 pinceladas, sí que nos da tiempo, por lo menos a pincelarlo. ¿Qué pasa en ese momento? Revolución 1934, República, y estos señores dicen que quieren ser independientes. ¿Qué pasa? Mira,
esa, por mucho que les pese a los que no lo defienden, fue el principio de verdad de la guerra civil española. Y fue un alzamiento, pero en toda regla, no solo en Cataluña, no olvidemos lo de Asturias. Por supuesto. Porque ahora estamos hablando de Cataluña, pero si queremos un día, cuando sea, bueno, no hará ni falta, Pepa, porque mejor son algunas cosas, a ver si de verdad se las enseñan bien a los niños en las escuelas. Eso no se lo enseñan. En los de Cataluña. Ni siquiera entra. 1934. Entonces, ahí hay que situar muy brevemente los antecedentes. En España se proclama la República en 1931, la Segunda República, no lo olvidemos, y se aprueba un Estatuto de Cataluña, en el que Azaña puso toda su ilusión. Y mira, aconsejo a todos, sobre todo los profesionales de la enseñanza, que relean las actas de las Cortes de entonces, cómo, bueno, arrancas una hoja de esas actas, y es que le cambias los nombres, las discusiones eran exactamente las mismas que las de ahora. A las mismas que las de ahora. El estatuto, pues a pesar de las ilusiones de Azaña, yo creo que Azaña fue un político extraordinario, que había tenido sus errores, pero que fue un político extraordinario, pues tampoco el estatuto les llega. Tampoco les llega el estatuto. Y lo que provoca la tremenda reacción, como siempre, el triunfo abrumador de la CEDA con sus... bueno, del grupo de la CEDA que derrota al Frente Popular, derecha española en ese momento, derecha y centro español, porque estaba el Partido Radical de Lerroux, que al final pues también fue presidente, ¿no? Eso ya no lo toleran, y entonces ya ahí hay un intento de desestabilizar el sistema para echar a la CEDA del gobierno, y se tensan todas las cuerdas y se produce el pronunciamiento de que, en fin, que todos conocemos, en el que, bueno, creo que todos conocemos, en el que se proclama la República Catalana en el seno de la Federación Ibérica, me parece que se decía, o algo así. No, eso era cuando se proclamó anteriormente, ya en el 1641, que ya se hizo también un intento de proclamación. Bueno, el caso es que se proclama la República Catalana dentro del Estado español. Pero claro, eso es reprimido con fuerza por el gobierno, porque eso es así, es reprimido, y ahí lo que hay es una guerra realmente. Bien. No se le llama guerra, pero es una guerra, y una guerra tremenda, con Maciá, con Companys, etcétera. Es un alzamiento, y es un alzamiento en gran medida en armas, en Asturias desde luego. Que sofoca el gobierno de la República. Sí. ¿Cómo lo sofoca? Pues entrando en Cataluña. Claro. Entra en Cataluña con las fuerzas, claro, y mete a todo ese gobierno en la cárcel. Sí, es que no quedaba otro remedio. Bueno, pues claro que sí, es decir, es que hay penas hasta de muerte, ¿no? Eso es evidente, porque entonces estaba en vigor, pero pena de muerte aplicando el Código Penal, es decir, tampoco es una cosa que... Bueno, pero lo que es una realidad es que en ese momento entra el gobierno de la República y toma las riendas de Cataluña en ese momento. ¿Qué hace con el estatuto? Mira, el estatuto se deroga, pero en el franquismo, que no en la República. No, el estatuto se deroga en el franquismo. El estatuto, pues, bueno, es evidente que además con el triunfo en la guerra civil, pues ya desaparecen todos los fueros no desaparecieron, porque los vascos y los navarros los mantuvo Franco, que no los deslegitima porque los haya mantenido Franco, realmente. Y realmente los estatutos tanto el gallego nunca entra en vigor. No, porque el gallego, vamos a ver, el gallego se somete a votación en Galicia en julio de 1936 y se envía a las Cortes el 17 de julio de 1936. ¡Qué buen día! Y al día siguiente estalla el alzamiento, claro. Con lo cual ya no se discute el estatuto. Y esto también me interesa mucho que me lo preguntes. Estoy incomodísima con lo de Companys, porque tengo que aclararme, bueno, a ver si me aclaro antes de que... Pero, en fin, no vamos a hablar más ya de eso, que quiero decir de no haberme acordado la fecha de la ejecución de Companys. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que Galicia entrase, estamos hablando ya, que no nos dio tiempo, pero que ya lo haremos, de la España constitucional, de la Constitución de 1977, cuando se elabora el proyecto de Constitución,
la primera fórmula era reconocer un estatus especial para acceder a la autonomía, que no se decía ninguna otra cosa, de los territorios que hubiesen tenido implantado un régimen autonómico, un estatuto, sí, que tuviesen un estatuto, como fue en el caso del País Vasco y de Cataluña. Que por cierto el País Vasco tuvo una gran fidelidad a Franco en muchas épocas, en fin, vamos a dejarlo ahí. Hombre, hasta veraneaban allí en San Sebastián, o sea que bien, vale. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Y los catalanes. Te llenan la hucha y la buchaca. Y los catalanes. Todo el desarrollo industrial de Cataluña, el inicial no, pero el posterior, tiene el apoyo de Franco, al que le interesaba muchísimo que pudiesen estar contentos. Es más, para los que hablan del Madrid como equipo del franquismo, que echen un vistazo a cuántas ligas ganó el Barcelona en la época de Franco y cuántas ganó el Madrid. Es decir, hasta en todos los sentidos Franco tenía que tener calladitos a los catalanes y a los vascos, y les favorecía extraordinariamente. Pero de una manera con los catalanes, porque ahora estamos hablando de Cataluña, ¿no? Entonces, volviendo a lo de Galicia, se consigue que la fórmula de la transitoria segunda, que es en donde se recogen eso que yo te digo, las nacionalidades históricas y el derecho a tener una vía privilegiada hacia la autonomía, más rápida, mucho más rápida, ¿no? Que es lo que dice al final, por una vía que está en la Constitución, mucho más rápida. Entonces, ¿cómo se mete a Galicia? Pues, por mucho que digan, gracias a algunos políticos, entre los que estaba Meilán Gil y Alfonso Guerra también, pero Meilán tuvo un papel preponderante, que se buscó una fórmula que dijese: los territorios que hubiesen plebiscitado estatutos de autonomía. Ni siquiera dijo aprobado, porque aprobado ya no valía, porque en las Cortes no se habían aprobado. Por cierto, que también se puede hablar, y me gustaría, que ya sé que no le va a llegar, dirigirme a Pedro Sánchez, que ha hablado por los gallegos, diciendo que los gallegos habían pedido, pues, que él sabía que había 3 naciones, porque los gallegos habían expresado su voluntad de ser nación. Pues mire usted, yo que recuerde, históricamente, ni en la vida que he vivido, nunca ha habido una votación en Galicia de la que se dedujese que los gallegos querían ser una nación, Así que, y ahora tampoco. Hay partidos que defienden eso, que tienen derecho a defenderlo, sí. Yo eso no se lo discuto, pero aquí en Galicia no hay ni hubo nunca un sentimiento mayoritario de desgajarnos de la nación española, ni siquiera de ser una nación. Y eso también habría mucho que discutir, porque hablamos de la nación como si fuese un concepto, digamos, que implica, pues mire usted, no, la nación es un concepto del liberalismo precisamente, y que nació como concepto para reforzar, para eliminar definitivamente el absolutismo, eliminar ese poder absoluto del rey, bueno, eliminarlo, vamos, dar un contexto jurídico diferente al del absolutismo, que justamente es con bueno, tener la soberanía en el pueblo. Claro, eso es lo que es la nación. Ahí está la nación. Que es lo que iba a decir. Y eso que garantizaba que la soberanía residía en el pueblo y que hay nación si hay constitución. Y la constitución es un conjunto de leyes, en fin. Por lo tanto, habría muchísimo que hablar de esa situación y creo que mucho que enseñarles a los alumnos en los colegios. Habría mucho, Nona, que enseñarles. Yo es el gran problema que tú nos has hecho un repaso maravilloso de lo que es la historia. Bueno, un poco atropellado. Porque no, maravilloso. Ya, es que la televisión es la televisión. Sobre todo, porque tendríamos que aclarar tantas cosas. Muchas cosas, porque lo que tenemos que hacer, yo creo que muchos programas dedicados a la historia, porque es que la historia, peor todavía, no es que no se enseñe, fíjate bien, se ha tergiversado, se está tergiversando y se está haciendo a la carta de lo que les conviene a determinados políticos. Te volví a decir lo del tema de la gente que hace los libros de texto. 20 versiones de una misma historia. Eso es una barbaridad. Sobre todo de hechos incuestionables. Como que, y yo he puesto el ejemplo, la guerra no fue una guerra de secesión. Los catalanes defendían al archiduque para ser rey de España. Y eso que quede claro, no rey de Cataluña, rey de España.
Y había catalanes que también estaban de acuerdo con que fuese Felipe de Anjou. Y es decir, y es que cuando ya triunfa Felipe de Anjou, los catalanes quieren no reconocerlo, y en fin, es cuando se llega pues a los acuerdos que además, en fin, por ejemplo, podemos decir, el Valle de Arán, que lo van a meter a la fuerza si triunfase el referéndum en Cataluña. El Valle de Arán ya, desde hace mucho tiempo, no ha querido nunca meterse en los tratados que firmó el resto de Cataluña. Ellos querían mantener su independencia y querían mantener, y desde luego quedarse en España, y ahora lo han manifestado. Ya verás cómo, y eso sí que tienen también derechos históricos. Claro, Entonces ya verás tú cómo no les permiten, aunque allí, que no va a haber el referéndum, eso espero, triunfe que no al referéndum, no les dejarán separarse de Cataluña. Claro que no. Claro que no. Y es un territorio histórico, más histórico que Cataluña. Bueno, por eso te lo digo. Y tienen su lenguaje, su lengua propia, claro. Y tienen todo eso. Y eso que dices, Pepa, yo creo que vamos a terminar. Estamos ya a punto. Bueno, me encanta terminar con un verso de Antonio Machado, que va en la línea de lo que acabas de decir. A lo mejor hasta ya lo conoces, porque yo lo repito hasta la saciedad. Y que dice: se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Yo creo que ahí está la clave. Todos los profesores, todos los políticos que en España hay, deberían velar por el cumplimiento de una, digamos, de una norma que no tenía que tener excepciones. No se puede manipular a los niños, ni en uno ni en otro sentido. Que rechazo tanto el ultranacionalismo español, que niega verdades como puños, como es que hay territorios que tienen una lengua y una cultura con algunas diferencias, y reniego de los que niegan que también tenemos una cultura común, porque tenemos una lengua común, por mucho que les pese, tenemos una literatura que también hay catalanes que escriben en español o en castellano. Me gusta más decir castellano, pero bueno, en español, en lo que sea. Hay muy poca literatura vasca. Hay algo que trasciende lo que es la particularidad de los territorios, que es una voluntad común de mantener nuestras señas de identidad, nuestra historia común, nuestra cultura, lo que es la grandeza de un país que tiene un Museo del Prado, por poner un ejemplo, que tiene que ser de todos, que no puede ser de los madrileños, discutir sobre si nos llevamos la Dama de Elche a Elche. Pues dentro de poco pasará como en la Primera República, de la que no hemos hablado nada. ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena! Y el Cantón de Cartagena, porque esto acabará así. Y no olvidemos, y lo repito porque me parece muy importante, inventar la verdad, trasladársela a los niños que tienen el alma blanda y que lo asumen todos. Es el camino mejor para que luego estos niños digan: España nos roba y nos niega nuestros derechos, y se convierten en los únicos, los que piden esa pluralidad, se convierten en fascistas dentro de su propio territorio, imponiendo lo que no es unánime en toda Cataluña, porque nunca hay nada unánime, pero es que ni siquiera es mayoritario. Déjennos vivir en paz, que queremos vivir en paz con todos los españoles. Todavía están ahí las huellas de la sangre derramada en la guerra civil. Todavía hay heridas abiertas. ¿Por qué seguimos abriendo heridas? Porque hay rufianes, y lo digo con toda la intención, que desde el Parlamento amenazan con una papeleta impresa en casa. No pueden votar los catalanes porque la Constitución no lo permite, no porque Mariano Rajoy no lo permita. Si tienen posibilidades, cambien la Constitución, si pueden, si políticamente es posible. A mí me parece imposible, pero todo en la vida tiene, y que hay muchas cosas que cambiar, Pepa. No tenemos también que decir que, mira, estamos en el mundo de la desmesura. Todo lo tratamos con una desmesura absoluta, Pepa. Y la desmesura acaba convirtiendo en irrelevantes cosas que tienen mucha importancia. Porque al final ya hasta te parece, acabas convenciéndote pues de cosas que no puede ser, que eso
nos lleve a enfrentarnos unos a otros, como si el hecho de pensar de manera diferente fuese algo irreductible, fuese algo incorregible. Es que debe ser incorregible. Debemos de pensar diferentes unos de otros. Debemos respetar lo que sea respetable, porque eso también lo quiero decir. No quiero ser políticamente correcta. A mí cuando oigo a estos chicos de hoy, con la boca hablando, yo respeto todas las ideas, yo no. Yo respeto a todas las personas en su dignidad. Hay ideas que no son respetables. Completamente de acuerdo. Y vulnerar la ley y hacer del Parlamento una cámara bananera, eso no es respetable. Nona, yo te agradezco una barbaridad y lo dejo en tus palabras, lo dejo en tu poesía de Machado, lo dejo en todo lo que has dicho, y creo que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero muy difíciles. Creo en España. Siempre he creído en España, siempre he creído en España. Cuando dicen muchas veces, es que ustedes en los medios de comunicación echan... No. Si nosotros criticamos, y lo vuelvo a repetir, que lo dije también el otro día, no es a España, es a los que tienen en sus manos los gobiernos de España, y han sido profundamente irresponsables, y han conducido hasta aquí. Porque esto es un proceso de ingeniería, perfectamente ingeniería elaborada por un nacionalismo catalán, Convergencia y Unió, pongo un nombre, Jordi Pujol, al que se le ha tenido en bandeja de plata, consintiéndoselo todo, porque les venía muy bien en Madrid, tanto al PP como al PSOE, responsables de esto. En este momento a lo mejor hay que buscar una solución, pero creo que ellos tienen que pedir mucho perdón a España, mucho perdón a España por lo que nos están haciendo vivir. Y los que tienen un sentido de la lealtad institucional y de la lealtad al país tienen que pensar qué es lo que están dispuestos a hacer algunos para recobrar el poder. Y a la hora de votar, que también somos responsables los ciudadanos, a ver qué es lo que votamos. Porque votamos en contra, en vez de votar a favor. Casi siempre votamos en contra, aunque lo que nos vote sea todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. A ver si fastidio a este o a ver si fastidio al otro. Miren a los políticos por lo que están dispuestos a hacer para mantener el poder. Que siempre habrá aire limpio y sangre y talento fresco que poder descubrir o que poder recuperar. Y que no nos dé miedo actuar con las convicciones, no ni con el contra este y yo a este nunca lo apoyaré, y hacer cordones sanitarios y cosas que no conducen absolutamente a nada más que a crispar la situación. Pero ¿sabes el problema? El problema es que en este momento hay dos sectores tremendamente cuestionados y digo casi hasta despreciados por la sociedad española. Políticos. Los banqueros y los políticos. Ya la vista está. Van a tener que chollar mucho para recuperar credibilidad, Nona. Los políticos están ahí porque los hemos puesto nosotros. Pero es que, claro, pero es que por otro lado, como hay, y volveríamos a otro problema, a otro panorama, a otro programa, listas Cerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de momento, desde luego, están cosechando, porque mira, ¿sabes lo que ocurre? Que Dios castiga al pecador con la penitencia. En este momento tienen que lidiar con un toro muy serio, toro que han alimentado Pero ellos. Mira, ahora, Pepa, en función de quién tiene los votos, también hay mucha gente que daría un paso al frente para meterse en política si estuviese garantizada de verdad, la lealtad institucional. Que es el lo día que en política nos primen los pelotas y ya nos tenemos que marchar. Pues ya nos tenemos que marchar. Pues Nona, un millón de gracias. Espero no haberles preocupado, que es lo que más me interesa, porque todo es posible. Todo es posible, desde el compromiso personal también, Pepe. Nona, te emplazo en menos de 3 meses. Bueno, dime que sí. Sí. Muchas gracias. Menos de 3 meses, no pueden ser 15 días, pero... Pero te emplazo. Bueno, y si hay una urgencia, cuando tú quieras. Y te emplazo para Historial, Nona. Vale, hace falta, mira, ya que no tenemos pedagogía en las aulas, ya que tenemos 27 historias, te necesito. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.